En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Queridos amigos de Radio High, Bernardo Klicksberg, que en un mundo turbulento, qué gusto estar con ustedes y compartir en esta radio fenomenal de Radio High. Una voz importantísima en la historia del judaísmo latinoamericano, iberoamericano, de Israel, Radio High, creada, fundada, dirigida por nuestro tan querido y respetado Miguel Stuerman, Radio High, que ha contado siempre con este gran comunicador que es Dani Salzman, eh, pilar de Radio High. Radio High tenemos a nuestra querida locutora Rocío González, ahí firme con todo su empeño y calidad. Eh, Radio High, desde donde vemos con enorme preocupación el crecimiento, desgraciadamente, del antisemitismo, bajo nuevas formas que no prevíamos y ni era posible prever. eh, Después del 7 de octubre del 2023, el mundo judío, el Estado de Israel en primer término, objeto de la más brutal, el más brutal pogrom después de la Segunda Guerra Mundial, de la matanza despiadada de los asesinos de Hamas, eh, eh, esas 1.200 víctimas, 250 secuestrados, eh, los más violentos, sanguinarios asesinatos de nuestra historia después de la Segunda Guerra Mundial, contra pues, civiles y los kibutzim que estaban en en las inmediaciones de la Franja de Gaza. Eh, el antisemitismo sigue, se desató con tremenda fuerza después de esa fecha y sigue, hemos sido testigos todos colectivamente del asesinato de dos jóvenes eh, trabajadores, empleados, y que tenían como único pecado en sus jóvenes vidas llenas de logros, estar empleados en la Embajada de Israel en Washington y que fueron acribillados por un asesino eh, que no tiene otro nombre que el de tal, cegó dos vidas
cuando salían, como todos ustedes saben, de un acto eh, organizado por el Comité Judío Americano, de carácter cultural y festivo. Eh, Hoy, en estos días, en TikTok, eh, eh, un influencer como eh, que tiene 3 millones de seguidores, reivindica el asesinato. Después de un momento inicial en donde lo condenó, esa influencia se caracteriza por el odio feroz contra Israel. Después de un momento primario en donde se sumó a la condena y el repudio que surgió de todos lados de la sociedad, eh, volvió a revisar su tesis y se quedó en la tesis de que lo que hubo fue una ejecución de criminales de guerra. ¿Hasta dónde puede llegar el género humano en su justificación de los crímenes más aberrantes? Cegar la vida de 2 jóvenes llenos de realizaciones, graduados, brillantes, de muy buenas universidades, es nada menos que eh, empleados en tareas de oficina, es nada menos que en este pensamiento retorcido que circula. No es solo este influencer que circula en las redes sociales, es ejecutar a criminales de guerra. O sea, todo aquel que eh, primero, la acusación de criminales de guerra, ¿quién los acusó? ¿Ante qué tribunal? Segundo, por ser judíos. Cuando descubrió la influencia que el joven, que su novia estaban por viajar a Israel, como todos ustedes saben, a presentarle su novia a sus padres. Sus padres viven en Israel. Eh, eh, Cuando descubrió que el joven, que la familia del joven pertenecía, el padre era un integrante de judíos por Jesús, una creencia muy minoritaria. Entonces allí se creyó más justificado todavía, ¿no? Que si ni siquiera era judío, sino que era parte judío y en parte cristiano. eh, o sea, estamos hablando del asesinato de dos jóvenes de 26 y 30 años. ¿Qué tiene que ver de todo eso con nada? Este, Fue una continuación claramente del 7 de octubre, fue otro 8 de octubre, lo que vino a continuación. Eh, ¿Qué tienen que ver los rehenes judíos, que, no, que eran en su gran mayoría? eh,
luchadores pacifistas, que buscaban eh, a través de la construcción de sociedades ejemplares, como los kibutzim, los moshavim, eh, que el género humano mejorara en su conjunto. Antisemitismo delirante, según este influencer, fue el asesino que será juzgado. Formó parte de la resistencia palestina. Eh, el antisemitismo eh, inventa permanentemente justificativos delirantes para el odio antijudío que recorre y recorre un mundo sumido en grandes confusiones, con aspectos muy regresivos, donde hay un retorno a ideologías pronazis, o de fondos antisemitas, eh, que borran parte de la historia, o tratan de borrar toda la historia de lo que significaron los nazis, la mayor catástrofe del género humano probablemente, en catástrofe moral, de lo que significaron. Nuestro pueblo tenía cerca de 18 millones de miembros cuando Hitler comenzó a ocupar el mundo. Hoy está en 15 millones 800 mil, o sea, después de 80 años de cerrarse a Auschwitz, de 75 años, eh, de la creación, 76 años de la creación del Estado de Israel, la muerte de los 6 millones de judíos, significó algo que no pasa en la historia, no, ninguna tendencia demográfica, ni siquiera las guerras eh, llevan a esta catástrofe. Fue la ideología nazi de exterminio del pueblo judío y de conquista del mundo entero por la raza superior la que llevó a esta situación. Eh, el antisemitismo sigue desde diferentes frentes. Un frente es el de la memoria, eh, eh, la, la búsqueda de borrar la memoria del holocausto, de minimizarla por parte de fuerzas retrógradas en el planeta, particularmente actualmente los nuevos partidos disfrazados de ovejas, pero que son lobos antisemitas furiosos, como alternativas para Alemania. En Alemania, los diferentes frentes pronazis, como el que estuvo a punto de ganar las elecciones en Rumania, las perdió en el último momento cuando
los votantes eligieron finalmente al alcalde de Bucarest, una figura centrista, para oponerla a la antisemita y pro-nazi furioso que con el apoyo de Imperio Ruso, de Putin, etcétera, estuvo a punto en base a una campaña plagada de falsedades de, de ganar la elección presidencial. El antisemitismo sigue. Estos días hubo una revisión muy importante de los planes de estudio en Francia para colegios secundarios. Hay un organismo que chequeó los planes de estudio, un organismo muy respetado que chequeó los planes de estudio, eh, porque no es solo lo que está sucediendo, es lo que puede suceder, que está muy determinado por los medios sociales, el principal sistema de educación paralelo que existe y una parte por una parte importante de ellos circulan permanentemente las conspiraciones supuestas de los judíos para hacer el reemplazo, dicen los white supremacists, los neonazis, racistas, los Ku Klux Klan actuales, etcétera, el gran reemplazo de los blancos por los judíos y las personas de color en los puestos de comando de las sociedades, etcétera. Por un lado están las conspiraciones, la influencia que ejercen los grupos racistas en los medios sociales a través de la desinformación sistemática. Por el otro lado está el sistema educativo oficial. En Francia chequearon los nuevos planes de estudio, hay avances sustanciales en relación a algo que en realidad debiera haber sido siempre así. O sea, se presentan los planes de estudio, el holocausto, se presentan los planes de estudio, el nacimiento, la gesta de Israel, eh, su nacimiento. eh, Se presenta, aunque según el juicio de este revisor, de esta organización revisora de planes de estudio, que en Francia hubo un colaboracionismo muy, muy activo, sin el cual no hubiera sido posible el exterminio de judíos en gran escala. Pero junto a estos avances hay debilidades. Se explica que no se presenta en su contexto furiosamente antisemita el caso Dreyfus. Se presenta, pero no como lo hubiera hecho Emile Solá, esa gran figura. Yo acuso denunciando el complot en las élites del ejército francés de aquella época y las élites sociales para encubrir a Esterhazy, el espía que realmente vendía los secretos militares de Francia a su enemigo, a Alemania, etcétera. No se presenta en toda su virulencia el colaboracionismo francés y no se presenta
para nada el antisemitismo actual que ha llevado a que los judíos franceses, después de Israel y Estados Unidos, la mayor comunidad judía, con cerca de 440.000 a medio millón de almas, tengan que se sientan obligados a sacar las mezuzot de sus puertas porque peligran y a quitarse eh, los solideos, a no salir a la calle con solideos de respeto a Dios en sus cabezas porque pueden ser amenazados o atacados, a pesar de la protección del comportamiento activo de luchar contra el antisemitismo, de las políticas públicas francesas, etcétera. Entonces dicen, cuidado, hay que presentar estos aspectos y los intentos de negar el holocausto, que son parte fundamental del antisemitismo actual, con toda fuerza, porque si no, entre la activación a través de las nuevas tecnologías, incluidas sectores de la inteligencia artificial, de ideologías racistas, antisemitas, y un sistema educativo con mensajes tibios, eh, eh, es un riesgo letal. Eh, los judíos siguen muy activos en el mundo entero frente a la ola antisemita. Por un lado está la lucha de los museos, ¿no? Para señalarles alguna, termina de crearse un nuevo museo del Holocausto en Corea del Sur. Los museos son muy importantes. Hay desde ellos viene la historia con toda fuerza, de la exposición itinerante sobre Ana Frank ha traído millones de personas en el mundo entero, lo mismo que la exposición itinerante sobre el caso de Eichmann, el juicio a Eichmann en Israel, de todo lo que significó el enjuiciamiento de quien mandó a la muerte, aún perdida la guerra en el último momento, a gran parte del judaísmo de Hungría, una de las mayores comunidades judías de Europa. eh, eh, la población judía de las comunidades están totalmente activas y las cifras nuevas sobre la demografía judía dicen, recién publicadas, dicen de que hablan de esperanza porque el pueblo judío, como les mencionaba en su totalidad, 15,8 millones de personas, eh, recuperado demográficamente del intento de aniquilación total que fue muy lejos. eh, Después de Israel con 7,2 millones de judíos, 10 millones de habitantes en total, con los cristianos y los árabes y los drusos y poblaciones menores, etcétera. Viene la comunidad judía de Estados Unidos, se estima entre 6 millones y 6 millones 400.000, la segunda comunidad judía del mundo, vibrante en actividades judías y hoy en la denuncia del antisemitismo en todas sus expresiones.
Después están las comunidades judías de Francia que mencioné anteriormente, de el Canadá con cerca de 400.000 judíos, de Inglaterra con cerca de 330.000 judíos, las comunidades judías de Australia con 125.000 judíos, de Rusia con una cifra similar, los remanentes de la búsqueda de Israel, la emigración de la experiencia traumática, totalmente traumática de los judíos bajo el estalinismo y, y toda aquella noche negra. Y vienen las comunidades judías de la Argentina y los estimados van de 160.000 a 220.000. No hay mediciones precisas recientes que aparezcan en estas nuevas publicaciones sobre los judíos, sobre la población judía mundial, y la de Brasil con 110.000 judíos aproximadamente, y después la de Sudáfrica con cerca de 100.000 judíos, y la de Alemania, donde hay una cifra cercana a los 120.000 judíos actualmente. El pueblo judío está vivo, luchando con toda fuerza, pero los desafíos son muy grandes, amigos. Impedir que se apoderen de la memoria del Holocausto y la destruyan lentamente. El Museo de Auschwitz termina de publicar una denuncia que en Internet están forjando, inventando, capturan nombres con inteligencia artificial, capturan nombres de judíos asesinados y reinventan las fotos, reinventan la historia en los intentos de negar el holocausto, y que esto debería ser perseguido penalmente. No lo es de ninguna manera esta falsificación total ya de la memoria de las víctimas mismas. Reemplazan sus nombres, reemplazan sus biografías, sus fotos. Eh, Está el desafío de salvar la memoria, está el desafío de enfrentar esta oleada de antisemitismo feroz, está el desafío de defender. Hitler quiso aniquilar a nuestro pueblo y que solo quedara un museo para rememorarlo. No hay museos para rememorar a Hitler. Sí están los fascistas eh, delirantes de Alternativas para Alemania y otros grupos similares criticándolo, pero en lugar de eso hay 15.800.000 judíos activísimos. Un último reproche a la educación francesa es que no da lugar a la contribución judía a Francia, que ha sido cuantiosa eh, durante durante toda su historia, y ha descollado en nombres como René Cassin, por ejemplo, el creador de los derechos humanos, y los premios Nobel judíos premiados franceses. eh, eh, un pueblo judío vibrante. La pelea continúa,
allí debemos estar todos buscando la paz, buscando desterrar el antisemitismo de la historia, enfrentando la negación del holocausto y apoyando la gesta de Israel, fundada, como se recuerda permanentemente, en la visionaria misión que le encomendó David Ben-Gurión cuando proclamó: debemos ser una luz entre las naciones. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.